Vamos a recibir ahora a otro economista, a Jorge Suárez Vélez, para hablar de la inflación en Estados Unidos, pero en particular en el contexto que estamos viviendo. Jorge Suárez, qué gusto saludarte. El desafío de la Reserva Federal de combatir la inflación subiendo las tasas de interés, luego de este colapso del Silicon Valley Bank y el colapso del Signature Bank, también ambos intervenidos. A ver, háblame del dilema que tiene frente a sí la Reserva Federal. ¿Cómo estás? Bien, Gaby, pues sí, en efecto, tremendo dilema, como hemos visto en los últimos meses. La Reserva Federal y la mayoría de los bancos centrales del mundo han estado subiendo tasas de interés. Y el objetivo de subir la tasa de interés, tratando de ser muy simplista, Gaby, es que si a ti de repente te dicen que te van a pagar más por tu ahorro, pues tú optarás más bien por comprar un bono o tener un depósito a una tasa más alta en vez de usar ese dinero para comprar cosas. En la medida en que más gente esté ahorrando y no comprando, pues eso reduce la demanda y reduce la presión sobre los precios en la economía, y eso es básicamente lo que está tratando de lograr el Banco Central. Evidentemente, cuando subes tasas de interés tanto como han subido y lo haces tan rápido como lo han hecho, también eso provoca potencialmente algunos problemas entre, por ejemplo, países que se han endeudado mucho, entre empresas que se han endeudado mucho, que de repente se topan con que pagar los intereses sobre la deuda que contrajeron, pues se vuelve un gasto cada vez más oneroso. O por el otro lado, como lo vimos en los casos que mencionas de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, lo que ocurrió es que ellos tenían depósitos del público que estaban básicamente a la vista, y en el momento en que la gente empieza a sacar dinero de los bancos, se vieron forzados a vender bonos donde habían colocado, digamos, el dinero de los depósitos, pero esos bonos no están a la vista como los depósitos, y cuando tú haces este vencimiento, digamos, anticipado en un mercado donde las tasas han estado subiendo, pues probablemente el bono que tú traes trae una tasa vieja, una tasa más baja, y para que el mercado te lo compre, tienes que salir a tomar una pérdida. Y en el caso de Signature Bank, de Silicon Valley Bank, cuando voltearon a ver, pues tenían un hoyo como de 2.600, algo así, millones de dólares, y en el momento que salieron a que el mercado tratara de capitalizarlos, o se anunció que quizá estaban buscando algún comprador, pues muchos depositantes se asustaron. En este banco en particular, una característica era que como 93% de los depósitos que tenían excedían el seguro federal, que cubre depósitos hasta por $250,000. Muchos de los depósitos que ellos tenían excedían estos montos, no estaban cubiertos por el seguro, y en el momento que se percibió que el banco estaba temblando, pues mucha gente sacó ese dinero, forzando al banco entonces a vender todavía más bonos en pérdida, y ese hoyo se iba haciendo cada vez más grande, hasta que las autoridades bancarias de Estados Unidos les echaron una mano para detener este sangrado y para tranquilizar a los depositantes que tenían cuentas en ese banco. Ahora, Jorge, las repercusiones, el día de ayer lo vimos, esta aversión al riesgo regresó, mucha gente se acordó del 2008 cuando tu servidora, y bueno, contigo por supuesto, pues caminamos juntos esa crisis financiera, pero en los ecos internacionales también incluyó al peso, porque en redes sociales el peso mexicano, que ha sido, aplaudido por el propio presidente de México diciendo el superpeso, pues no lo fue ayer. Lo que queda claro es el efecto de la aversión al riesgo. Pero ¿qué me dices tú del superpeso y la gente que dice que ya no es el superpeso? Es exactamente lo que estás diciendo, Gaby. Cuando vemos este tipo de corrida, por ejemplo, contra bancos comerciales, y cuando vemos que los mercados se empiezan a dar cuenta de que estas alzas tan fuertes y tan rápidas acaban teniendo algún daño colateral, digamos, a veces no previsto, pues lo que la gente hace es que corre hacia aquellos activos que percibe que son los que tienen menos riesgo. Y en este caso, como moneda, la moneda que siempre se percibe como más estable es el dólar. Eso implica entonces que si tú estabas, por ejemplo, en pesos, comprando deuda en pesos, aprovechando que las tasas de interés son mucho más altas en pesos mexicanos que en dólares, pues probablemente por un rato muchos de estos inversionistas decidieron mejor salirse del peso para refugiarse en dólares, en lo que las aguas se calmaban, y evidentemente pues esto provocó que hubiera una depreciación del peso. Creo que no es nada alarmante, digamos, lo que se ha movido. Creo que las aguas regresarán a su nivel, y lo que tenemos que ir considerando, Gaby, es cuáles son las razones detrás del superpeso. Y hay
básicamente dos razones fundamentales. La primera es que las tasas de interés en México son algo así como 6 puntos porcentuales más altas que en Estados Unidos, y México sigue siendo un mercado que se denomina de grado de inversión, es decir, que tiene relativamente alta calidad crediticia. Y por el otro lado, hemos visto que México también se ha beneficiado de flujo de entrada de dólares, tanto por exportaciones, donde hay buena demanda por exportaciones mexicanas en Estados Unidos, como por remesas al alza en Estados Unidos, principalmente porque, dada la escasez de trabajadores en Estados Unidos, los mexicanos que viven y que trabajan en este país, algunos indocumentados, pues de repente están teniendo mejores ingresos porque están teniendo acceso a mejores trabajos. Estas condiciones no cambian. Ahora, la gran pregunta es qué tanto tiempo se quedarán los inversionistas en estos inversiones que perciben como más seguras, y pues de eso dependerá de cómo evolucione esta crisis, diría, entre comillas, no tan grave, en efecto, como decías, como la de 2008, pero donde de repente nos recuerdan que pues cuando las tasas de interés suben, siempre hay quien está perdiendo por ese cambio en las condiciones del crédito que antes contrató. Bueno, Jorge Suárez Vélez, me quedan 45 segundos. Te iba yo a preguntar lo que acabas de contestar, pero ¿ya pasó lo peor? Al menos en Estados Unidos yo creo que sí, Gaby, en el momento que las autoridades financieras básicamente les dieron facilidades a los bancos para que en vez de salir a vender esos bonos, pudieran usarlos como garantía, tomándoselos al precio al que los compraron para que no puedan perder, y les dan liquidez para que puedan responder a los depositantes. Pues vimos hoy la bolsa al alza, las acciones de los bancos al alza, porque ese riesgo pasó. Ahora, si recuerdas lo que pasó en los 70, digamos, cuando las tasas de interés subieron mucho, hubo países como México en los 80 que acabaron teniendo problemas crediticios por las tasas mucho más altas. Siempre que hay estos brincos en tasas, hay perdedores también entre países y regiones. Ahí no sabemos qué puede pasar más adelante, pero ciertamente las condiciones de tasas de interés cercanas a cero que tuvimos la década pasada, pues ya se acabaron. Qué gusto saludarte, Jorge. Igual, Gaby.